Don Álvaro de Bazán nace en Granada el 12 de diciembre de 1526, ciudad donde estaba destinado su padre como marino al servicio del rey Carlos, de una tradición familiar marinera, ya que su abuelo era marino también al servicio de los reyes católicos. La infancia de don Álvaro de Bazán. Don Álvaro de Bazán fue instruido en el uso de las armas desde pequeño. Recibió una educación esmeradísima de manos de su tutor, don Pedro González Simancas. Gracias a esta educación tuvo ocasión de conocer y valorar artistas, poetas, humanistas, para más tarde convertirse en mecenas. Desde muy pequeño, don Álvaro de Bazán sintió la llamada del mar. Tan es así que con 9 años correteaba por la nave capitana, la cubierta de la nave capitana de su padre, y ahí ya comenzó a fraguar su parte náutica, a formar su parte náutica. Más tarde, con 11 años, acompaña a su padre hasta el Cantábrico. Y es aquí donde comienza a familiarizarse con la profesión de su padre, tanto en el aspecto naval como en el aspecto de la construcción e innovación de buques, ya que su padre era también constructor naval. Con 16 años embarca a las órdenes de su padre y con 18 años, en 1554, tomó parte en la batalla de Muros, combate de Muros. Esta batalla hay que encuadrarla en el contexto de las guerras que el rey Carlos V mantuvo con el rey Francisco I de Francia. El combate naval de Muros, que fue un rotundo éxito para España, en un momento dado del combate, la nave capitana española, donde iban padre e hijo, embistió la nave capitana francesa echándola a pique. Y acto seguido rindió también la nave que venía en auxilio de la nave capitana francesa que acababan de hundir. Esta batalla tuvo un éxito, fue una victoria total. Don Álvaro de Bazán apresó 23 buques franceses y murieron 3.000 franceses. Una vez finalizada la batalla, don Álvaro de Bazán, padre, se dirigió a Santiago para dar gracias a Dios por la victoria obtenida. Y desde Santiago se dirigió hasta Valladolid a entrevistarse con el príncipe Felipe y relatarle en primera persona los acontecimientos del combate naval de Muros, dejando a su hijo, don Álvaro de Bazán y Guzmán, con tan solo 18 años, al mando de la escuadra. Don Álvaro de Bazán y Guzmán recibe su primer cometido oficial con 28 años. Estamos hablando del año 1554. Este cometido le va a durar durante 6 años, del 54 al 60. ¿Y en qué consistía? En dar seguridad y protección a las naves que regresaban de las Indias. Durante este largo tiempo de 6 años, don Álvaro de Bazán se tuvo que enfrentar a corsarios ingleses y franceses, piratas berberiscos, que operaban todos en el Océano Atlántico. También, durante este tiempo, en el año 54, frente al Cabo de San Vicente, con solo 8 naves y 1.200 hombres, apresó 2 buques franceses. Al año siguiente, año 1555, frente a las costas de Coimbra, apresó un buque francés fuertemente artillado y se hizo con 70 prisioneros. Más tarde, en el año 56, en las costas de Marruecos, frente al Cabo de Aguer, en una operación muy arriesgada, rindió 2 naves inglesas que iban fuertemente artilladas con armas y munición para la ciudad de Fez.
Más tarde, en el año 57, regresando a Sanlúcar, apresó 2 buques franceses y un patache que los unió a su flota. Posteriormente, en el año 1562, consiguió con 5 galeras apresar 8 buques ingleses, 500 prisioneros y 200 cañones. Pasamos ya a hablar siguientes victorias, porque lo cierto y verdad es que don Álvaro de Bazán iba ganando victoria tras victoria. En el año siguiente, 1563, participó en el socorro a Orán y Mazalquivir, que habían sido ocupados por los otomanos, por Turquía. El año siguiente, 1564, participó de forma muy principal en la reconquista del Peñón de Vélez y además cegó el río Martín en Tetuán. Estas operaciones fueron muy importantes porque las operaciones de Orán, Mazalquivir, cegar el río Martín y la reconquista del Peñón de Vélez de la Gomera fueron importantísimas porque consiguieron alejar a los corsos de todo el estrecho de Gibraltar para de esta manera dar mayor seguridad y protección a las naves que regresaban de la carrera de Indias. Llegamos al año 1565, la ocupación de Malta por los turcos. La recuperación de la isla de Malta se debe principal y fundamentalmente a don Álvaro de Bazán y Guzmán. ¿Por qué? Porque siguió adelante con el plan que él había preparado y que tuvo muchas reticencias por gran parte de la corte. Siguió adelante con su plan y en hora y media las tropas de don Álvaro de Bazán desembarcan en el puerto, provocando el pánico y la huida de los invasores. 1568 es nombrado capitán general de galeras. 1569 toma parte principal en la sublevación de los moriscos de Granada y también en dicho año 69 le concede el rey el título de Marqués de Santa Cruz. Lepanto, 1571. Antes de hablar de Lepanto, vamos a hablar un poquito de los antecedentes de Lepanto. Hasta 1556 se podía decir que el gran teatro de operaciones navales estaba en poder de los turcos, porque habían extendido sus dominios por todas las costas de Italia, norte de África, España, atacando a las naves cristianas. Por tanto, podríamos decir que en esa época el Mediterráneo oriental era un mar otomano. Ante estos acontecimientos, el Papa Pío V tenía temor a esa expansión del turco de Solimán II y para ello se conformó la Santa Liga, Estados Vaticanos, Génova, Venecia y la Corona Hispánica. Al mando de la Santa Liga, ¿de quién? De don Juan de Austria, que lo vemos a mi izquierda. La Santa Liga, don Juan de Austria, conforma a la dotación en formación de águila. Para ello, el ala derecha al mando de Andrea Doria, el ala izquierda al mando de Agostino Bavariego, el centro al mando de don Juan de Austria, vanguardia y exploración al mando de Juan de Cardona y la retaguardia al mando de don Álvaro de Bazán. En cuanto a las fuerzas, eran prácticamente parejas. Fuerzas cristianas tenían unas 300 naves y las otomanas alrededor también de 305 naves. Naves, entre ellas eran galeras, galeotas, galeazas y otros barcos diversos. La dotación humana, también prácticamente pareja. Los cristianos, 92.000 hombres aproximadamente,
y por la fuerza otomana unos 93.000 o 94.000 hombres. El mismo día de la batalla, 7 de octubre de 1571, el Papa Pío V se encontraba reunido en el Vaticano con su secretario. Y en ese momento tuvo una visión. Él veía cómo se desarrollaba la batalla, cómo finalmente se gana. Todo esto se lo dictaba a un escribano que iba tomando nota. Como resultó ser cierto, esto le vale al Papa Pío V para ser canonizado santo. El cuadro que tengo a mi espalda representa la visión del Papa Pío V. Vamos a comentarlo. Como podemos apreciar, el cuadro primeramente decir que es de autor desconocido. Se encontraba en Málaga, en un convento de Málaga, muy deteriorado. Cuando ingresó en el museo se restauró. ¿Y qué es lo que vemos en el cuadro? Vemos en la parte izquierda al Papa Pío V de rodillas frente a un Cristo de marfil, al fondo Gibralfaro. ¿Y cómo nos representa el autor del cuadro la visión del Papa? Pone arriba del Papa un ángel que con su mano derecha le gira la cabeza hacia el fragor de la batalla. Siguiendo con el cuadro en su parte superior central, podemos ver a la Virgen del Rosario, patrona de la Armada, hasta que finalmente, posteriormente fue y es la Virgen del Carmen. La Virgen del Rosario en este cuadro se nos presenta con un cetro en una mano y un rosario en la otra. En cuanto a la parte de la derecha del cuadro, parte central de la batalla, en primer término y en el centro aproximadamente podemos ver la galera real de Alí Pachá y más a la izquierda la galera real de Don Juan de Austria, al que vemos aquí en primer término. En un momento dado de la batalla, la galera real de Alí Pachá abordó la galera real de Don Juan de Austria, pero gracias a la rápida intervención de don Álvaro de Bazán, el enfrentamiento se pudo dominar. En esta batalla muere Alí Pachá. El final de la batalla, la victoria. Las fuerzas cristianas apresaron 190 naves turcas, hundieron 15 galeras, apresaron 8.000 prisioneros y los turcos perdieron 3.500 hombres. Pérdidas de la flota cristiana. Los otomanos hundieron 15 galeras y murieron 7.500 hombres, otros tantos heridos. Consecuencias de esta batalla importantísimas. Primeramente, los turcos perdieron su fama de infalibles. Se frenó la expansión otomana, la expansión del turco. Tercero, se consolida la alianza establecida por la monarquía hispánica en Italia. Cuarto, la unidad europea basada en la cultura e historia común es posible gracias a esta batalla. Y quinto, gracias a que se ganó esta batalla, Europa hoy es cristiana. Bien, esta es la última gran batalla de galeras del Mediterráneo, porque a partir de esta batalla de Lepanto nace un nuevo barco, el galeón. Lo tenemos aquí en esta vitrina, el galeón, que ya es un barco mucho más grande. Vamos a ver, las galeras medían 40 metros de eslora. El galeón mide 50 metros de eslora. Es mucho más grande para la época. También el galeón lleva 2 puentes y va artillado con unos 90 cañones. Mientras que las galeras y los buques hasta Lepanto normalmente eran buques mercantes a los cuales se les artillaba para la guerra. Pero a partir, como digo, de la batalla de Lepanto, ya la construcción naval va increciendo y se construyen barcos artillados, como el galeón.
que la propulsión del galeón es únicamente vela, ya no lleva remos. Lo que vemos arriba es una galeota. La galeota es mucho más pequeña que una galera. La galeota mide 27 metros de eslora. También en esta batalla de Lepanto participó nuestro gran escritor, Cervantes. Participa en la batalla en la galera marquesa al mando del marqués de Montcada. Bien, vamos a hablar de la galera real, la galera de Don Juan de Austria. La vemos en esta imagen. La galera real fue mandada a construir por Felipe II en 1568 en las Reales Atarazanas de Barcelona. Desde allí la mandó llevar a Sevilla para ser iconografiada. Lo espectacular de esta galera es la popa, que la vemos aquí, la popa con los 3 fanales. Evidentemente en una galera real nunca podían faltar Minerva, Neptuno, Júpiter, etc. También podemos apreciar el pendón de Lepanto, lo vemos también aquí. La galera, como he dicho antes, mide 40 metros de eslora y fundamentalmente la propulsión es remo. Continuando con los éxitos y victorias de don Álvaro de Bazán, después de Lepanto, 1573, conquista de Túnez, 1580, pacificación de Portugal, unificación de la península ibérica. Bien, es cierto que todos los portugueses aceptaron como soberano al rey Felipe II, pero no es menos cierto que en las Islas Azores no fue así, sobre todo en la isla Terceira, y es por ello que en 1582 don Álvaro de Bazán y Guzmán, con solo 25 naves y 4.500 hombres, pudo vencer a la escuadra de Strozzi, francesa, que seguía apoyando a los portugueses rebeldes, le pudo vencer, aunque la diferencia de fuerzas era abismal. Como he dicho, Álvaro de Bazán tenía 25 galeras y 4.500 hombres, mientras que Strozzi 60 galeones, otras naves pequeñas y 7.500 hombres. Le vence en la isla de San Miguel. 1583, la conquista de la Terceira, isla Terceira, tercera en español. Don Álvaro de Bazán, con 90 naves y 8.000 hombres, 8.000 soldados, desembarca el 24 de julio de 1583 en el puerto, en la Cala de la Mola, y el 26 de julio tiene lugar el desembarco anfibio. Todo el día 26 de julio le costó recuperar la isla Terceira. En esta isla Terceira, en esta batalla, don Álvaro de Bazán iba al mando de su nave capitana, el galeón San Martín, que vemos a mi izquierda. Galeón San Martín, construido precisamente en Portugal, con la unificación pasa a la Armada Española, de 57 metros de eslora y 9 de manga. Llegamos así al año 1588. Grande y felicísima armada, la Gran Armada. Los antecedentes de la Gran Armada. El rey Felipe II estaba ya un tanto harto de todos los ataques que se venían produciendo en el Atlántico y en todos los territorios de ultramar por parte de Inglaterra, Francia, Holanda, también armadas corsarias y la mayor parte de las veces al mando de Inglaterra, cuya reina Isabel Tudor, una ferviente defensora de la lucha anticatólica. Ante estos ataques, el rey Felipe II decidió invadir Inglaterra y para ello consulta a sus 2 jefes militares más importantes, don Álvaro de Bazán y Guzmán y Alejandro Farnesio. Tenían opiniones distintas. Farnesio era más partidario
del factor sorpresa, mientras que don Álvaro de Bazán apuntaba por una gran armada de 300 naves con soldados suficientes que partieran de la península en dirección a Inglaterra. El rey Felipe II optó por una acción intermedia. Las naves saldrían de Portugal y, llegados a Flandes, embarcarían los tercios de Farnesio. Cruzando el canal, se invadiría Inglaterra por el sur. Finalmente, don Álvaro de Bazán y Guzmán no pudo mandar la grande y felicísima armada porque muere el 9 de febrero de 1588 en Lisboa. Sus restos fueron trasladados al panteón familiar en el Viso del Marqués, el palacio que don Álvaro de Bazán se mandó construir justo en el centro de La Mancha. ¿Y por qué un marino tiene un palacio en el centro de La Mancha? Pues muy sencillo, porque don Álvaro de Bazán pensaba en todo. El Viso del Marqués está a la misma distancia de Cartagena, Cádiz y Lisboa, donde él operaba con sus barcos. De ahí que se hiciera un palacio en el Viso del Marqués. El Viso del Marqués, el Palacio del Viso del Marqués, hoy alberga el archivo de la Armada Española, Archivo General de la Armada Española. Vamos a sintetizar la vida de don Álvaro de Bazán. Hubo un tiempo en que el poder del mundo se decidía en la mar. Y los grandes nombres de aquellos tiempos, ninguno brilla tanto como don Álvaro de Bazán. Don Álvaro de Bazán representa el poder marítimo de esa época, símbolo de un momento, de un tiempo en el que España dominaba los mares sobre la cubierta de las galeras. Don Álvaro de Bazán se le considera el mayor comandante naval de la historia de España. Su liderazgo es quizás lo más admirable. Era muy respetado por su tripulación y, ¿por qué? Tanto por su valentía como por el interés que ponía en la tripulación. Se preocupaba mucho del bienestar de sus marinos. La figura de don Álvaro de Bazán es muy importante para la Armada como marino, pero también para España en general. ¿Por qué? Por los valores que representa tanto a nivel personal como profesional. Valores que sería positivo que se difundieran y se fomentaran a nivel educativo. Estos valores se traducen en talento, sacrificio, disciplina, deber cumplido, honor, valor, lealtad y compromiso. Don Álvaro de Bazán fue un gran estratega y un gran militar y defendió por encima de todo la grandeza de España. En cuanto a los logros de don Álvaro de Bazán, ya hemos hablado, pues victorias contra los corsos en el Atlántico y Mediterráneo, victorias contra los ingleses y franceses en el Atlántico, conquista de Orán, Mazalquivir, Túnez, Malta, Gibraltar, etc. Por otra parte, don Álvaro de Bazán introdujo y modernizó la Armada en su conjunto. Entre otras cosas, potenció el galeón artillado como columna vertebral de la flota. En la Armada introdujo valores importantes, disciplina, también aspectos mucho más modernos y profesionales, haciendo de la Armada una Armada más profesional y homogénea, porque hasta entonces estaba en manos privadas de países distintos, con dueños diferentes, a los cuales había que organizar y adiestrar para conseguir llegar a tener un equipo que pudiera ganar. Don Álvaro de Bazán luchó con galeras en Lepanto y con galeones en las Azores.
la figura de don Álvaro de Bazán, que además, entre otras cosas, fue pionero en el desembarco anfibio, en las operaciones anfibias. Modernizó toda la construcción naval a nivel galeones y galeras para hacerlos más dinámicos, mayor velocidad y mejor maniobrabilidad. Fue un gran militar que jamás perdió ni una sola batalla. El almirante invicto. Hay que decir que desde el siglo XIX la Armada le ha dado su nombre a varios barcos, también la clase Álvaro de Bazán, las fragatas clase Álvaro de Bazán. La fragata F-101 lleva su nombre. Poetas, como por ejemplo Góngora, Cervantes, Lope, han hablado de él, le han dedicado poesías y distintas frases. Cervantes le llamó relámpago de la guerra jamás vencido. También don Álvaro de Bazán podemos ver en monumentos en su honor. En el Viso del Marqués, frente al palacio, se encuentra una bonita imagen, una bonita estatua de don Álvaro de Bazán. En Madrid también hay un monumento dedicado a don Álvaro de Bazán en la Plaza de la Villa. Esa preciosa Plaza de la Villa la preside una estatua de don Álvaro de Bazán, una estatua de Mariano Benlliure. En el pedestal de la estatua, el verso de Lope de Vega. El fiero turco en Lepanto, en la tercera el francés, y en todo mar el inglés tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada, dirán mejor quién he sido por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada. Finalmente, decir que don Álvaro de Bazán fue un gran marino español que vivió en la época dorada del Imperio Español, donde nunca se ponía el sol.